Continuamos en Estudio TN8. Para esta parte les comparto entrevista con Rafael Lechado. Rafael Lechado, que de casa queremos resaltar hoy la celebración del 10º aniversario del podcast Echados Viendo Tele. Así es. 10 años. 10 años. Todo comenzó en julio de 2015, aquí mismo, en estas mismas instalaciones del Canal 8. En ese tiempo yo ni conocía qué era el término podcast, y la verdad es que me alegro que ahora ya el podcast es un formato ¿Nace el conocido. Podcast En realidad el podcast nace como en 2004-2005 en Estados Unidos, porque sabemos casi siempre las tendencias de el formato puro es un audio. Es un audio, viene de la mano de la radio, ¿no? Viene muy cercano a la radio, pero con un formato más libre, ¿no? Porque yo siempre lo comparo así. El podcast es lo que YouTube es la televisión. No lo invitamos, de hecho. El podcast es la radio. No, como un formato digital que no es que sustituye, porque siempre hay que tener ese cuidado, ¿no? Los medios tradicionales nadie los va a sustituir, sí. Pero el hecho de que puedas tener un espacio más abierto en que vas a poder hablar de lo que te gusta, lo que te apasiona, pero sin aquello tal vez de ciertas restricciones que te da el medio tradicional, como el espacio para anuncios o cosas así. Sí. Entonces ese viene siendo el podcast, un formato o un espíritu más libre de creación de comunicación digital. Uh-huh. Todo el mundo ahora hace podcast, pero en realidad no son podcasts. Es como el nombre porque suena bonito, pero realmente es lo que estamos haciendo aquí. Yo le pongo y lo publico un fragmento en cualquier red y digo que hice un podcast. Sí. Pero es un programa de televisión. En cuanto al espíritu de libertad de poder decir, bueno, puedo entrevistar a alguien sin estar en un set de televisión, digamos que eso sí viene siendo podcast, pero hasta ahí. Realmente en tipos de podcast hay muchos. En el caso particular, que yo me mantengo más purista y siga haciéndolo solo grabación de audio, o sea, dirigido a los oídos de una persona, que también eso, el podcast no es para una audiencia, a diferencia de la radio y la televisión, que hablas a una audiencia. El podcast estás hablando a una persona, entonces te dirigí de esa manera. Tu oratoria y tu locución tiene que ser al oído de una persona, porque es hecho para audífono, y lo hago estilo monólogo, pero eso ya es un estilo. En este caso, los podcasts que son de entrevista, uno de los diferentes estilos. Como que digamos que la televisión solo existe el ámbito de noticias, ¿no? También existe el ámbito de entretenimiento, el ámbito de revista, el formato de cómo se presenta una comunicación. Entonces, yo le he tenido mucho respeto y mucho amor al podcasting. Estuve en estos 10 años, la verdad que se me va a hacer corto aquí el tiempo para hablar todo lo que he vivido en estos 10 años, pero en cuanto a aprendizaje, pude contactar con gente de Latinoamérica, de México, de Argentina, de España, que también aman esto del podcasting, nuevamente puristas del podcasting, y me he encontrado mucho eco y mucha retroalimentación de que uno se siente parte de una comunidad cuando está en esto del podcast, de ayudarse, de mira qué herramienta usas vos, con qué editas tus audios, con qué micrófono ocupas. Parecieran tonterías, pero a veces siento yo, y aquí metiéndome en temas de redes sociales, a veces la gente del TikTok es como más recelosa, como que yo hago esto, no presto mi conocimiento porque si no vos me ganás. En el podcast es un poco más democrático. Y digamos. Esa imagen ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, estás presentando. Este es un poco el recorrido, ¿verdad? Los 10 años. Estás presentando vos el inicio, ¿verdad? El inicio, sí, agradeciendo también a Kervin, pues, en Estudio TN8 desde que comencé. Esto es como 2017, imagínate. Oye, ¿sos el único que está haciendo podcast? El podcast puro, es decir, el formato original. No el que le pongo podcast, pero es un programa de televisión o una entrevista audiovisual. Pues no sé si soy el único sobreviviente, tal vez diría, ¿no? Porque hubo en su momento, recuerdo en 2016, 2017, que había, sobre todo radios que estaban como encapsulando partes de los programas y los subían a podcast, que tampoco eso es podcast, eso es solo una repetidora digital. Que es que el concepto del podcast yo le tengo mucho aprecio porque lo he estudiado por mucho tiempo. Pero, ¿cómo resistirte a la tentación de la imagen? Porque yo más bien mi estrategia fue, y bueno, no he dicho por qué el nombre Echados Viendo Tele, bueno, porque son críticas de cine, mi pasión es el mundo del cine, de la televisión. No soy un
un pasajero nada más cuando pasa una película, como que ocurrió, me bajé del bus y ya está. No me interesa conocer la composición de ese bus, de qué está hecho, cuáles son sus funcionalidades. Para mí una película, una serie es mucho más que un entretenimiento vago, ¿no? Es algo que me gusta interiorizar, es algo que lo tengo desde chavalo, desde que estaba en secundaria le encontraba un sentido más grande a las películas, a las series. Siempre el cine ha sido mi gran pasión, y por eso pues este espacio para comunicar de una manera más casual, sin ponerme demasiado técnico, pues tampoco me vengo a vanagloriar como que soy el último reseñas, con pero alguna con recomendación. Interiorizando mucho el tema desde un punto de vista emocional y también técnico, ¿no? Pero no aquello de ponerme como el cineasta más especializado, como que vengo aquí a hacer una descripción de qué tipo de cámaras ocupó, que por qué ese tipo de lente, no me pongo. Pero ahora también has migrado a la televisión. Sí, afortunadamente aquí con Canal 8, pues ya llevo poco más de 3 años en el programa que se emite los sábados a las 9 de la noche, con repetición domingo a la misma hora y también al mediodía, que es un programa de 1 hora, que fue todo un reto para mí. Yo recuerdo cuando me plantearon, mira, te vamos a dar un espacio en televisión. Y yo, ok, o sea, no deja de intimidar. Sí. ¿Y cuánto tiempo va a ser? Yo pensaba media hora, con los anuncios hacen 22 minutos de grabación, 1 hora. A la grande. Y como siempre, por lo menos en esta última etapa, Echados Viendo Tele ha sido un proyecto, soy el hombre orquesta, ¿no? O sea, es un monólogo, sí. O sea, yo mismo lo edito, yo mismo lo grabo. Entonces, es decir, un programa de televisión y solo yo, me presentó todo un reto, pero afortunadamente he venido ganando espacio. Este fin de semana se presenta un programa especial por estos 10 años, agradeciendo a todas las personas, además, que han sido parte y que me han empujado, ¿no? Desde, obviamente, mi familia, mis amistades, colegas. He conocido cantidad de personas gracias a este podcast, y me doy cuenta de que las personas, sobre todo en este ámbito del cine, hay alguna gente que dice, no, yo no miro muchas películas, muchas series, pero de pronto le encontrás que hay una película que tal vez sí resuena en ellos mismos y te la cuentan con una pasión, que nuevamente para mí es más importante la pasión que de una manera descriptiva todo lo técnico. Entonces esa es la intención de Echados Viendo Tele, de ahí viene el nombre, algo más relajado y que la gente pueda conectar con ese mensaje. Para cerrar, bueno, felicitarte, 10 años continuos, un rebelde con causa, porque realmente no es fácil, es decir, mantener el formato puro del podcast, sí. ¿Verdad? La tentación de la imagen que resulta arrolladora para cualquier... Más con las tendencias digitales de ahora, ¿no? El TikTok, ahí pues tengo presencia pues también como Echados Viendo Tele en TikTok, pero lo que hago más que nada es como del programa de televisión, extraer fragmentos y colocarlos ahí, como tratar de divulgar que existe el programa en televisión, también el podcast, pero mi intención es siempre, para las personas que me están viendo, que el podcast, lo bonito es que lo podés consumir, lo podés escuchar separado de una pantalla, separado del brillo de ese celular, ¿no? Pero el hábito de consumo, claro, de medios, sí. Hay un público para este tipo de formato. Yo digo que sí, sobre todo porque, bueno, la flota vehicular de Managua habrá crecido mucho de 2015 a la fecha. Más gente ahora tiene adquisición de vehículos, adquisición de motos, y realmente el trayecto entre un punto X a un punto Y no son menos de 20 minutos. Mi podcast dura 20 minutos por eso, porque en el trayecto que te estás moviendo de un lugar a otro, que obviamente estás manejando, no podés estar con una pantalla, podés escuchar un episodio, podés escuchar una recomendación de una película o una serie que tal vez no te das cuenta que existe, escuchas mi impresión y ahí te llevas vos tus propias conclusiones a ver si le das una oportunidad. Esa es la intención, sobre todo en ese espacio que estás conduciendo de un lugar a otro, o estás haciendo ejercicio, o estás lavando platos. Hay momentos en que hay un oficio que te alejas de la televisión, pero tus oídos están incluso más concentrados. Cuando son tareas, incluso conducir, que obviamente hay que tener precaución siempre al conducir, pero puedes estar escuchando algo y lo vas interiorizando sin necesidad de nuevamente estar pegado a una pantalla. Excelente, te felicito, Payo. Bueno, de todas formas, igual, ¿verdad? Has migrado a la televisión, sí. Ahora es la tendencia, ¿no? Del que trabaja cualquier contenido es la multiplataforma. Sí. Para llegar al público que ande buscando
una u otra vía para informarse o para estar enterado de este tipo de cosas. Así es, solamente para terminar, en ese sentido, pues también tengo espacio en la Rock FM, eso es en vivo los miércoles a las 10:30 de la mañana. Agradecimiento a la Rock FM, agradecimiento aquí a la dirección del canal, pues por todo el apoyo, pues la verdad. Y ahora que también tengo un espacio cada 2 viernes en la Primerísima, ahí con Don Omar. Sí, entonces, y con Alfredo, ya los considero grandes amigos, casi que componentes de Echados Viendo Tele, ambos. Y en la revista El Mañanero, que también estoy los miércoles ahí platicando de cine, que es parte de mi ADN. Ok, solo déjanos ahí la pista entonces, ¿dónde te encuentran, Echados? ¿Dónde escuchan o ven Echados Viendo Tele? Ok, para escuchar el podcast Echados Viendo Tele, el que está cumpliendo 10 años, es en Spotify, Apple Podcast o YouTube. Ahora existe esta aplicación que es YouTube Music, entonces también desde ahí, o bueno, desde el propio YouTube, pues porque también lo subo en un formato de video estático, y las redes sociales aparezco así, Echados Viendo Tele.